Hello gente, ¿cómo están? Les habla su profe Betito y les traigo la tercera parte de teoría de progresión aritmética. Vamos a ver suma de los n primeros términos en una progresión aritmética y también cómo hallar el término central de una progresión aritmética teniendo cierta cantidad, una cantidad impar de términos. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por la suma de los n primeros términos. ¿Qué pasa si yo quiero sumar los n primeros términos, empezando en 1, ¿no? Los n primeros términos de una progresión aritmética. A sub 1 más a sub 2 más el tercer término más el cuarto término más el quinto término hasta llegar al último que lo vamos a llamar a sub n. ¿De acuerdo? Al enésimo término. ¿Cómo se halla esa suma? Muy fácil. La suma tiene la siguiente fórmula. Es así. Al primero le vas a sumar el último, ¿cierto? A eso lo divides entre 2 y a esa división la multiplicas por la cantidad de términos que lo representa n, ¿no? De 1 hasta n hay n términos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la suma? La suma es el primero más el último sobre 2 por el número de términos. El primero más el último lo divides entre 2 y lo multiplicas por el número de términos, ¿ok? Así vamos a hallar la suma de varios números o varios términos de una progresión aritmética. Entonces vamos a practicar un poquito. Mira, dice, tengo esta PA, menos 15, menos 7, 1, 9 y así. Obviamente si es una PA hay que hallar su diferencia constante, ¿no? O sea, la razón. Eso es menos 7 menos 15 es más 8. 1 menos menos 7 es más 8. 9 menos 1 es más 8. Obviamente es una progresión aritmética porque las diferencias son constantes. Ok, las diferencias de términos consecutivos siempre son constantes. Eso es una progresión aritmética. Y si es una progresión aritmética, esta fórmula se debe cumplir. Ok, dice, hay la suma de los 50 primeros términos. Ok, yo tengo que este es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, pero no tengo el término 50, porque me piden que sume los 50 primeros. ¿Que me pongo a hallar todos y después los sumo en filita? No, señor, no se va a hacer eso. ¿Ok? ¿Qué necesito para hallar la suma de los 50 términos? Para la suma de los 50 términos, si yo quiero hallar la suma de los 50 primeros términos, necesito el término 1, lo tengo, menos 15, más el término 50 que ocupa el último lugar. A eso hay que dividirlo entre 2 y lo multiplicamos por la cantidad de términos. ¿Cuánto? 50 términos, o sea, por 50. O sea, lo único que me falta para hallar la suma de términos es el término 50. Pero en videos anteriores ya te he enseñado a calcular cualquier término teniendo algunos de datos, ¿cierto? Puedo hacerlo con quien me dé la gana. ¿Ok? Ya, voy a hallar el término 50, lo necesito, lo voy a hallar. El término 50 puedo hacerlo con cualquier término que tenga de dato. Voy a hacerlo con el primero, puedo hacerlo con el segundo, puedo hacerlo con el tercero o con el cuarto. Yo puedo hacerlo con el número que me dé la gana. Voy a hacerlo con el tercer número. O sea, el término 3 más la resta de posiciones. 50 menos 3, 47 veces la razón. O sea, reemplazo aquí. El término 50 será el término 3, que vale 1, más 47 veces la razón. ¿Y la razón cuánto vale? La razón vale 8. Ok, entonces tengo 47 por 8, a ver, 56, 32 más 5, 37. 376 más 1, 377 sale el término 50. El término 50 vale 377, ¿no? 376 más 1, 377. Perfecto, ya está, ya esto ya, el borrador se va. Vamos a borrarlo bien para que no quede una mancha ahí, ¿ok? Para que quede inmaculada mi pizarriña. A ver, oye Beto, ¿qué más? Ya pues, tú ya tienes el término 50, ya tenías el primer término que era menos 15, y entonces lo voy a reemplazar y voy a ser feliz. Ok, entonces ya puedo decir que la suma de los 50 primeros términos será el primer término que es menos 15, ¿cierto?
más el último término, que es el término 50, 377, sobre 2, ¿cierto? Por la cantidad de términos. Y la cantidad de términos es 50 por 50. O sea, tengo 377 menos 15. ¿Cuánto es eso? 362 puede ser. Sí, ¿no? 362 lo divido entre 2. Y eso es 18, 181, ¿no? Y entonces la respuesta a esto es 181 por 50. Entonces, 181 por 5 es 5, 40, llevo 4, 9, ¿no? 905, pero le agrego un cerito del 50. Ah, ok, 9050 es la suma de los 50 primeros términos de esa progresión aritmética. Entonces, ya puedo concluir, por lo tanto, la suma de los 50 números es 9050, ¿no? 9050 es la suma de los 50 primeros términos de esta progresión aritmética. Y sí, ¿cierto? ¿Qué necesito? El primero. ¿Qué necesito? El último término. Lo divido entre 2 y lo multiplico por la cantidad de términos que quiero sumar. ¿De acuerdo? Se acabó. Así de simple es esto, ¿ah? Muy, pero muy simple. ¿Ok? Solo hay que aprenderse la fórmula. Ok, ahora, vamos a hablar también del término. Ya sabemos sumar los n primeros términos de una progresión aritmética. Ahora, quiero hallar el término central de una progresión aritmética. El término central, hay un solo término central, por ejemplo, cuando tengo cantidades impares, ¿no? Si tengo 5 términos, 2 por acá, el central es el tercero, ¿cierto? El tercer término ocupa el término central. Él es el central. 2 por acá, la misma cantidad que por acá, ¿no? 2 términos por acá, 2 términos por acá. ¿De acuerdo? El tercero es el central. Si son 7, el cuarto es el central. Si son 9, el quinto es el central. Y así. ¿Cómo lo hago tan rápido, Beto? Es que para hallar la posición del término central, lo único que haces es a la cantidad de términos que son 5, término 3 es el central, ¿no? A la cantidad de términos le sumas 1. O sea, 5 más 1, 6. Y lo divides entre 2. 5 más 1, 6. 6 entre 2 es 3. El tercero ocupa el término central. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si son 7, ¿cuánto ocupa el término central? ¿Qué lugar ocupa el término central? 7. Le sumas 1, 8. Y a 8 lo divides entre 2, el cuarto. Si son 7 términos, el cuarto es el central porque por acá hay 3 y por acá también hay 3. ¿De acuerdo? Vete, y si son 9, a 9 súmale 1, 10, ¿cierto? Y divídelo entre 2. O sea, el quinto es el término central. ¿Por qué el quinto es el término central si son 9? Porque por acá hay 4 y por acá también hay 4. ¿Estamos bien? Chévere. El quinto es el que ocupa el término central y así. ¿Cómo se halla en la posición del término central? A la cantidad de términos le sumo 1 y lo divido entre 2. Lo voy a poner después, ¿ya? Solo quería que te des cuenta. Primero vamos a hacer esto. El término central se halla de la siguiente manera siempre. El término central, mira, Beto, ¿cuándo hay término central? Cuando la cantidad de términos es impar. O sea, cuando n es impar, ¿cierto? Si la cantidad de términos es impar, habrá un término central. Beto, y si es par la cantidad de términos, habrán 2 términos centrales. ¿De acuerdo? Pero la idea es cuando hay un solo término central. Beto, y si hay un término central, ¿cómo se halla ese término central? Ese término central siempre se halla de la siguiente manera. ¿Ok? Puede ser de varias maneras, ¿ah? A ver, para hallar el término central lo que haces es sumas el primero y el último, porque están a la misma distancia del centro. Del 1 hasta acá es la misma distancia que de aquí a acá. De aquí para acá hay la misma cantidad de términos que de aquí para acá. Por eso se llama término central. ¿Cierto? Ok, por eso te he hecho los ejemplos con mis deditos. Ok, entonces, para hallar el término central hallo los números que están a la misma distancia del centro. O sea, el primero y el último están a la misma distancia del centro. Hay la misma cantidad de números. Entonces, sumo los que están a la misma distancia del centro. A ver, término 1 más el término n, el primero más el último, sobre 2.
y ese será el término central. Pero no es la única forma de hallarlo, hay muchas más. ¿Cómo que muchas más? Sí, porque también puedo sumar este 2 que está a la misma distancia que este a sub n menos 1. O sea, el segundo con el penúltimo están a la misma distancia del centro. ¿Ok? También puedo sumar el segundo con el penúltimo, ¿cierto? Más el penúltimo sobre 2. ¿De acuerdo? También sale. ¿Que sí, Beto? Sí. Mira. Y así puedo seguir, ¿eh? Puedo sumar el tercero con el antepenúltimo, porque también están a la misma distancia del centro. Entonces sumo el tercero con el antepenúltimo, que es a sub n menos 2, y lo divido entre 2. Y así puedo continuar. El cuarto con el anterior a él, y el quinto con el anterior a él, y así. ¿De acuerdo? Los términos que estén a la misma distancia del centro, los sumo y lo divido entre 2. Para que te des cuenta, te he puesto un ejemplito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos. ¿El término central qué lugar ocupa? Si son 7. 7 más 1, 8. Y 8 entre 2, 4. El cuarto término es el término central. Él es el término central, el cuarto término. ¿De acuerdo? Ese término central que vale 11, ese término central que vale 11 se puede hallar de distintas formas, como lo hemos visto arriba. Como suma el primero con el último y divídelo entre 2. 2 más 20 sobre 2. 22 entre 2 sale 11. ¿Ok? También hay otra forma, ¿no? Agarra el segundo y súmalo con el penúltimo. También, como están a la misma distancia del centro, también va a salir 5, que es el segundo, más el penúltimo, 17, divídelo entre 2. 5 más 17, 22. 22 entre 2 sale 11, término central. ¡Qué bacán!, ¿no? También puede ser el tercero, 3, con el antepenúltimo, 14. 8 más 14, y lo divido entre 2. 8 más 14, 22. 22 entre 2, 11. También sale el término central. La idea es, el primero con el último, sumarlos y dividirlos entre 2. El segundo con el penúltimo, lo sumo y lo divido entre 2. De acuerdo al problema, yo puedo agarrar y sumar lo que me convenga, pues. Si tengo de dato el primero y el último y me piden el central, sumo el primero y el último y lo divido entre 2 y ya tengo mi término central. 2 más 20, 22. 22 entre 2, mi término central. Ahora, te lo dejo ahí clarito. Lo dije con deditos, pero lo voy a poner aquí. La posición del término central, ¿cierto? La posición del término central, aquí lo vamos a poner, ¿ya? Para que lo tengas ahí y nunca lo olvides, para que quede para la posteridad. La posición del término central siempre es la misma y se halla de esa manera. Cantidad de términos, o sea, n representa la cantidad de términos, más 1, y a todo eso lo divido entre 2. Por ejemplo, el término 4 era el término central, ¿no? ¿Por qué? Porque habían 7 términos, cantidad 7. 7 más 1, 2. 7 más 1, 8. Y 8 entre 2, 4. El término central ocupaba el lugar 4. 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? ¿Cómo se halla la posición del término central? A la cantidad de términos le sumas 1 y a eso lo divides entre 2 y te dará la posición que ocupa el término central. Ha sido tu profe Betito ayudándote con la teoría parte 3 de progresión aritmética. Suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para más videos educativos. Bye bye.